Saludos, muy buenos días. Espero que todos estén muy bien en sus hogares. Lluvia antes de ayer, lluvia ayer y meteorología ha pronosticado lluvias en algunas provincias que incluso las categoriza como algunas le da la categoría mamey, a otras verde. Y así estamos. Yo creo que esa lluvia hacía un poco de falta. Como cada miércoles, aquí está conmigo mi querido compañero Daris Javier, a quien doy los buenos días, la bienvenida. Y empezar con Daris para decirles lo que les decía ayer también, eh, eh, cerrar con Daris también esta semana la pausa que vamos a hacer en nuestro programa por un tiempo y que Dios mediante esperamos estar de regreso muy pronto. Daris, buen día, ¿cómo te amanece hoy? Buen día, Lindsay. Bueno, estoy bien, pero a la vez me siento un poco mal porque tú eres un canal de orientación, Ay, ¿eh? gracias. Eres un motor de combustión de las ideas. Entonces, hacer una pausa, siempre nosotros los que trabajamos mucho, lo que tenemos perspectiva o visión de por dónde pueden ir las cosas, no nos podemos cerrar. Se cierra, hacemos una pausa cíclica y después volvemos. Pero de todos modos, en cualquier escenario, siempre estaré a tu lado en colaboración con ese ímpetu de orientación que tú tienes. Bueno, así es, tú también, Daris. Yo sé que tú de algún modo tienes un buen tiempo orientando a la ciudadanía desde distintos ambientes. Por un lado, tu labor de académico eh, hace que sepas transmitir muy bien las ideas, porque no todo técnico, sobre todo en el área en que te desenvuelves, que es la economía, no todos saben socializarla de manera que un ciudadano común pueda entenderla. Y en el caso tuyo, tú tienes esa facilidad. Así que yo también me he sentido muy bien en estos últimos tiempos en que eh, me has acompañado en este espacio. Hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos en otros espacios y conozco de la calidad, el alto nivel de conocimiento que manejas y la profesionalidad en cada tema, cómo lo tratas, el compromiso también con la sociedad dominicana. Y hablando de compromisos, Daris, yo quiero iniciar el programa de hoy hablando de un tema que lo estoy viendo como preocupante, porque son muchos los factores que inciden en que una serie de productos están subiendo de precios de manera bárbara. Sobre todo productos importados, Daris, porque los fletes están aumentando, Daris, y hasta 5 veces lo que te costaba a principios del año pasado, por decirte algo. Lo que alegan es, dije que hay mucha demanda, pero yo no entiendo de qué, porque si hay demanda de una cosa, también es verdad que ha bajado la demanda en muchísimas otras cosas, como por ejemplo la parte textil y otros rubros más que pudiéramos sacar. Y me gustaría saber si tú tienes algunos datos sobre el tema, cómo se puede explicar el que los fletes suban hasta 5 veces el precio que tenían el año anterior. Se pronostica, Daris, que para final de este año pudieran empezar a bajar los precios. Pero así como los fletes cuestan hasta 5 veces más, se supone que por algún lado los empresarios se lo van a cobrar y de la manera que se lo cobran es metiéndoselo al producto. Daris. Así es. Mira, realmente se ha producido una situación de precio preocupante.
En toda crisis que se produce en cualquier rincón del planeta, una crisis arrastra a una inflación. Es difícil salir sin lesión inflacionaria de una crisis. Y esta no es la excepción. Ahora bien, hay cómo contrarrestar una situación inflacionaria como la que aparenta asomarse o que ya está encima. Mira, hay dos vías que el gobierno podía usar, que es la vía fiscal y la otra la vía monetaria. En ambas cosas puede ser dolorosa, porque implicaría aplicar lo que técnicamente se llama política fiscal y monetaria restrictiva, que implican ambas reducción del gasto y reducción en consecuencia de la cantidad de dinero en circulación. Si esas cosas, esas medidas, esas herramientas se ponen en práctica, es muy probable que la inflación ceda, pero tiene una consecuencia y es la penuria por la cual puede pasar la población. Entonces ahí, utilizando ya la sabiduría popular, el lenguaje eh, de, de coloquial, digamos, sería una especie de que la sal sale más cara que el chivo, porque es una situación extremadamente delicada. Yo pienso que el gobierno no se percató, no midió las consecuencias de muchos anuncios que estaba haciendo. Y entonces comienza el factor desconfianza a gravitar. Y el gobierno en sus acciones ha dado un pie de desconfianza en la población en ese aspecto, creando expectativas, falsas expectativas. También está la situación, la propia economía no genera los ahorros suficientes, los bienes que se importan no son compensados por los bienes que se exportan, en consecuencia crean un déficit, un desequilibrio de la balanza de pago y todo eso van a ir acumulados, creando un ambiente de incertidumbre que se refleja en los niveles de precios que están. Yo lo que pienso, Lindsay, que el gobierno le ha faltado un poco de sincerización, de mostrar la cosa, y yo no sé si tú observas que el gobierno le pone plazo a todo, le pone y cuantifica la cosa. Y he repetido en múltiples, hay que repetir, no importa hasta el cansancio, que la situación de crisis más en desarrollo, tú no le pones plazo, se actúa con la medida pertinente, pero creando expectativas que no se pueden alcanzar en el mediano plazo, entonces puede desatar todo ese tipo de desconfianza. Y yo le atribuyo en una alta proporción eso. Además está el tema de la devaluación. No sé si viste el informe de que vamos a tratar ahorita de la fixed rating, que muestra preocupaciones precisamente en algunas áreas y dentro de ello está la devaluación del peso frente al dólar, que en términos porcentuales supera ya el 5%. Entonces, una devaluación arrastra también automáticamente situaciones inflacionarias. Y por ahí creo que anda la situación. Sí. Bueno, Daris, y otro elemento, otro préstamo más aprobado, ahora dije, para el sector eléctrico, pero ¿y hasta dónde es que vamos a aguantar la cantidad de préstamos que tú hablabas y preveías que para este año por lo menos 2 préstamos grandes más se iban Exacto. a incurrir? Pero este es abismal. Estamos hablando de una cifra cuantiosísima, Daris. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, he sostenido que entre mayo y junio el gobierno estaría haciendo una segunda emisión de deuda soberana a través de bonos, ¿verdad?
y Sí, otra que podría estar entre septiembre y octubre para poder completar el presupuesto de este año. Y yo estoy convencido totalmente por la cantidad de obras que el gobierno está prometiendo y que para poder iniciar necesitan recursos, muchos recursos, y no hay una generación de ahorro interno que lo garantice. Entonces, de ese punto de vista, la única vía que uno ve que el gobierno lo puede hacer es a través de esas emisiones de bonos soberanos que son los más fáciles, o la otra pretensión que el gobierno tiene, que va a ser la más incómoda, es la tanta mencionada reforma fiscal integral. Entonces, por esa razón, en el mismo informe que te mencionaba de la fixed rating, se menciona la preocupación por el endeudamiento público en la relación deuda-Producto Interno Bruto que supera el 70%. Entonces, ¿te imaginas que el gobierno pueda llevar en el mediano plazo, en el corto plazo, la relación deuda-PIB a un 80%? Entonces estaríamos en una hecatombe económica, eh, y eso sería catastrófico sin haber superado la crisis sanitaria y económica, también una crisis de endeudamiento. Entonces la economía estaría en mal estado, la población pagaría esas consecuencias, porque que todavía yo no acabo de entender los anuncios tras anuncios que hace el gobierno, que implican el uso de recursos. Todavía yo no acabo de entenderlo, porque es que la vía de motorizar la economía no es esa. Y el gobierno insiste en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Cuando se venga a ver, una bomba le explotó en la mano. sí. Mira, Daris, y también a eso se le suma, yo digo que la doble moral que hay en las declaraciones que está dando el gobierno con el aumento de los precios de los combustibles, que si nos vamos a los precios reales, como que no coincide una cosa y la otra, porque ¿cuál es el precio del barril de petróleo actualmente? Tampoco es que anda, dije, por encima de los $100 ni nada parecido. Y sin embargo, este gobierno ha puesto, por lo menos a nivel público, ha mandado la sensación de que ellos están cubriendo no sé cuántos millones para que la población no sufra, pero 2 semanas atrás nos metieron 9 pesos con 50 centavos al galón de gasolina, una cosa escandalosa, y que en cualquier otro país estuviera todavía esto quemándose por los 4 costados. Pero, ¿qué explicación técnica real tú le puedes dar al tema de los combustibles? Porque sabemos muy bien que hay una parte importante que se sacan para pagar deudas, pero yo creo que además de los dineros que se están sacando para pagar deudas, muy comprometida ya, yo creo que se están sacando para pagar otras deudas que no estaban, pero que se han puesto, Daris, porque ¿de qué otra manera me lo explico? Mira, es buena esa observación que tú haces. Es ciertamente que el gobierno anterior terminó prácticamente en términos figurados remando, ¿verdad? Sí, Terminó remando fue. Entonces, ya superado el gobierno anterior, ¿verdad? En medio de la crisis, yo pienso que ya todo lo que ocurre en lo adelante ya es pura responsabilidad del actual gobierno, en el entendido que hay muchas medidas que han sido giradas en dirección distinta a la anterior. Por tanto, no puede decir que continuando lo que se hizo, y el propio gobierno permanentemente hace esfuerzo para decir que las cosas han cambiado. Entonces, ya las medidas que están en ejecución responden a la filosofía que tiene concebido este gobierno,
que yo digo que muchas de ellas tienen corte neoliberal, ¿verdad? Ujú. Cuando te hablan este cuentecito de alianza público-privada, eso es neoliberalismo. Eso es para Claro. empujar el Estado de muchas áreas y se usa como que ese lenguaje suena bonito, etcétera. Entonces, yo, yo pienso que el gobierno no está repensando por dónde va a orientar la cosa económica y además uno no ha visto que existe como una especie de equipo económico integrado que se reúne con el presidente, como han ocurrido en otras ocasiones, y discutir temas económicos específicos. Cada cual está por su lado o cada cual está escondido en su lado. Pero uno no ve como esa integración de las medidas que se están haciendo. Y lo que estoy pensando, lo que estoy pensando es que probablemente nosotros como país estaríamos casi frente a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Porque Bueno, las tres razones por las cuales el Fondo Monetario puede ir a un país, hay dos de ellas que ya están presentes aquí, que son mm, el déficit presupuestario, una crisis bancaria o desequilibrio de la balanza de pago. De ellos, sí. de esos tres, dos están presentes, déficit presupuestario y déficit, desequilibrio de la balanza de pago, que es lo que se llama en el argot económico, se llaman los déficits gemelos. En todas partes que están los déficits gemelos, entonces detrás de eso viene el Fondo Monetario Internacional. De manera que yo sospecho que en cualquier momento se estaría ablandando a la población de que es necesario que haya un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y bueno, desde el punto de vista de la disciplina de las finanzas públicas, sería fabuloso que ocurra, pero desde el punto de vista del accionar del gobierno, es una camisa de hierro que le pone porque tiene que frenar el gasto, tiene que poner un stop al endeudamiento y sobre todo tiene que bajar o eliminar algunos subsidios, va a depender de, el alcance del acuerdo que se pueda llegar. Pero yo pensaba que un posible acuerdo podía venir, pero no tan rápido. Pero yo creo que se va a precipitar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y en los hechos eso ataría un poco las manos del gobierno con relación a las aspiraciones de la cantidad de obras y aumento de sueldo, el asistencialismo, sufre mucho y eso entonces tendría convulsiones. Pero como el propio Fondo Monetario Internacional está siendo flexible en este proceso de crisis, habría que ver los términos en que se suscribe la carta de intención. Bueno, Daris, lo que estás diciendo es algo muy serio, pero yo pienso que sí, estoy muy de acuerdo contigo. Eh, Incluso yo pienso que la entrada del Fondo Monetario Internacional no siempre es dañina y todo lo contrario. Eso pudiera proteger un poquito más a la República Dominicana, porque estoy viendo a este gobierno moverse con mucha ligereza en la toma de préstamos. O sea, se está moviendo con una ligereza que ya van como 5 préstamos que coge. Y este gobierno lo que tiene son 7 meses, Taris. O sea que 7 meses. en términos promedio es casi 3 préstamos por mes. Sí, una cosa espantosa. Entonces, de ser así, ¿hasta dónde nos van a meter deudas a nosotros? Un país de economía ni siquiera yo podría decir mediana, porque tenemos muchísimas deficiencias. Aquí han quebrado muchísimas empresas. El propio director de impuestos internos lo confesó sin decirlo, pero lo dijo, que por lo menos 6,000 empresas han dejado de pagar impuestos porque no están facturando. Si no facturan, ¿qué van a pagar? Y otras que han quebrado. Otras han quebrado, simple y llanamente quebraron, cerraron sus puertas. Entonces, en una situación tan difícil como la que tenemos,
hay que poner su camiseta de fuerza a un gobierno que también tiene otra debilidad, y es la falta de experiencia del manejo de las cosas públicas, la falta de experiencia de Estado. Ahí no se puede hablar de que en el gobierno hay una clase gobernante, porque están haciendo pininos. Con esto no quiero denigrar a nadie, pero lamentablemente es la verdad. Eh, Hay muchas complejidades dentro del mundo de la política. Manejar un Estado no es una cosa tan sencilla, sobre todo cuando se está hablando de que cada vez que se incurre en un préstamo, están comprometiendo el futuro de todos los dominicanos, porque Así los es. hijos míos y los hijos de mis hijos y los hijos de los hijos de mis hijos van a tener que estar pagando esas deudas que con tanta ligereza se están tomando hoy día, Daris. Sí. Hay una especie de festival de préstamo. Y creo que si al gobierno lo dejan, yo creo que hasta la bóveda de la Reserva Federal de Estados Unidos se la llevan por delante. Porque vamos para adelante, no hay como una visión de lo que significa endeudar el país, y en eso vuelvo y retomo el, el informe de la Fitch Ratings, que dice el gobierno debe procurar de que no se profundice el deterioro de la relación deuda-producto interno bruto. ¿Sabe qué te está diciendo? Mire, la situación no es tan simple como ustedes la plantean, y cualquier resbalón lleva esto a unos niveles que se le va del control de las manos. Entonces, en ese aspecto, lo que te quiero decir es que por esas razones, te hablé ahorita de la probabilidad de que nos encaminemos a un 80%, un 75% del endeudamiento público. Y cuando ya se llega ahí, ya se pierde el control del país totalmente, totalmente. Bueno, estamos a un tris de que eso pase. Sí, la cosa no es tan sencilla como nos la pintan. Daris, cerrando el programa, uno no quisiera ser tan pesimista, pero también cerrando el programa, no quisiera ser hipócrita y querer pintar o tapar el sol con un dedo. Por eso creo que la franqueza con que estás hablando, nuestro público la agradece y la valora. En otro orden, me gustaría conocer tu parecer de lo que pasó el pasado domingo con los PLDistas, que fueron a elegir sus autoridades o parte de las autoridades, porque solamente fueron algunos. Pero lo que más llamó la atención fue la elección, que todo el mundo sabía que eso iba a ser así, de Danilo Medina, y la sorpresa fue Charlie Mariotti, aunque eso también tiene una explicación, Daris. Mira, hay varias aristas, como tú dices. Mira, Charlie Mariotti no tiene arraigo en las bases del PLD, y eso le va a restar mucha autoridad política para hacer cosas, porque también viene a sustituir a Reinaldo Pared, ¿verdad? Que sí tenía arraigo, tiene en las bases del PLD. En principio se pensaba que era Rubén Bichara el que se le había tirado las aguas bautismales, pero al final del día los dos vienen del mismo origen de actuación, porque son gente de actuación, no tienen un pensamiento. O sea, ni Charlie Mariotti ni Bichara tienen un pensamiento político definido, aunque Rubén Bichara tiene más trayectoria que Mariotti en, en la base del PLD, pero al final eh, representan los intereses del mismo propietario, ¿verdad? Sí.
en cuanto a la elección de Danilo Medina, él dijo tres cosas, dijo varias cosas, y hay tres cosas, tres lecturas que uno le da. Él dijo que si Gonzalo Castillo hubiese sido el presidente electo, ya en ejecución, que a él no le hubiese interesado la presidencia del PLD. Lo que me dice a mí, y es la lectura que se desprende, es que Danilo se siente con cierta inseguridad frente a la justicia penal. Eso es uno. La segunda lectura es, y anótalo por ahí, Lindsay, si Dios quiere vamos a estar vivos, Danilo Medina va a imponer de nuevo a Gonzalo Castillo como candidato presidencial del PLD para el 2024. Quizá esta fase él lo utilice para adiestrarlo, ¿verdad? Por lo menos articular las ideas de una manera más ordenada, pero con un PLD ya más debilitado. Y la tercera lectura que uno ve de lo que dijo Danilo Medina es que sus pretensiones era sentarse en su casa a dirigir el gobierno. Entonces, esa parte parece que lo decepcionó y él lo confirma cuando dice que no estaba preparado, vamos a decirlo así, psíquicamente, para que el PLD pierda las elecciones. Pero uno se pregunta, bueno, señor, pero usted sabía todo lo que usted se estaba metiendo, todas las barbaridades que usted hizo hasta llevar al PLD a una ruptura de arriba abajo. Entonces, yo al final lo que entiendo que de eso lo único que se sacó el domingo fue la institucionalidad del borreguismo político. Eso es lo que te puedo decir. El borreguismo político le quitó el derecho a elegir a las bases del PLD. Yo no sé cómo ahora él y su grupo van a ir a tocarle la puerta a la base del PLD. Es una situación un poco complicada para ese partido, máxime cuando Danilo Medina es el dirigente político más cuestionado que tiene el PLD y el país. Entonces, lo que te da a indicar a ti que las siglas son un escudo. Y en cuanto a la elección del comité político, el nuevo integrante 45, él tuvo miedo, temor de que la fuga aumentara y entonces había que complacer a todo el mundo. Fíjate quiénes son los que quedan fuera, los que no quisieron presentarse y dos más que, bueno, como dicen popularmente, ni fu ni fa, ¿verdad? Quedan fuera, pero no tocó otras teclas que él sabía que podían tomar una decisión desagradable para él. Sin embargo, con la entrada de las nuevas caras, digámosle así, él garantiza un quórum suficiente para que esa posible voz disidente tenga que decir yo corroboro, yo corroboro. Entonces, él lo que garantizó con esa ampliación es reproducir al comité político, pero garantizando su mayoría con la extensión. Y entonces lo que digamos son minorías, aunque ellos no lo quieran entender así, que puedan tener posiciones contrarias a lo que él quiera, entonces ya él tiene su quórum garantizado, ¿verdad? Y aquel que se le cuadre, ya sabe lo que le espera. Tú sabes, Daris, que, bueno, todo el mundo más o menos sabe cuál va a ser el destino del PLD, porque no es la primera vez que ocurre en la República Dominicana. Ocurrió con el Partido Reformista, ocurrió con el PRD y ahora le ha tocado al PLD, porque como dice alguien por ahí, murió muertecito de éxito y el PLD se desinflará a unos niveles tales que quedará poca cosa como lo queda en el PRD o en el Partido Reformista Social Cristiano. Esa es la verdad.
y se ve reflejado en la cantidad de juramentaciones que Leonel diariamente hace. Eso es lógico, es normal que suceda. Al final, pienso que los PLDistas y los pueblistas, como regularmente la Fuerza del Pueblo y sus miembros suelen llamarse, son todos de una misma casa. ¿Qué varía? Bueno, varía que como en todos los partidos políticos hay cucarachas, hay cacatas, hay macos, pero también hay aves, hay palomas, hay halcones, hay ave fénix, hay de todo. Porque, ¿qué es un partido político? De algún modo, un partido político está representando, eso es grupo, a la sociedad dominicana. En una organización política, tú ves que ahí hay miembros de todos los estratos sociales, Daris. Eso es una cosa increíble. Entonces, yo lo que veo es que el Partido Fuerza del Pueblo y el PLD, de ahora en adelante veremos qué tan inteligentes, cómo manejan la inteligencia emocional y cómo también podrán demostrar lo experimentados que son como políticos y ya como en algún momento denominó Leonel clase gobernante, pero una clase gobernante acumula una serie de experiencias que son envidiables. Entonces, ojalá y no sean tan brutos que cometan o repitan la misma, digamos que el mismo accionar que se repitió en el PRD o en el Partido Reformista, que fue prácticamente lo mismo. Más en el PRD, porque del PRD salió todo el mundo para el PRM, que es lo que creo que va a pasar con el PLD, que se va a vaciar y se van para donde Leonel. Así que el gobierno veo que también juega la gatica de María Ramos, que le da un caramelito a la Fuerza del Pueblo en un momento y después viene y le da 2 caramelos al PLD. Le da un tablazo a la Fuerza del Pueblo y favorece al PLD, pero después favorece a la Fuerza del Pueblo y le da un tablazo al PLD. Y en ese jueguito han estado el partido de gobierno, el gobierno ha estado en eso. Todo dependerá de qué tan inteligentes sean los pueblistas y los PLDistas. Desde mi óptica, desde mi humilde opinión, pienso que hay un gran reto, pienso que la inteligencia, la astucia, la destreza política va a jugar también un rol fundamental de cómo se mueven esos líderes políticos en estos momentos, Daris. Mira, yo creo que tú tocaste un punto neurálgico y es la experiencia del PLD, que es una experiencia, digamos, que es una especie de catálogo de cómo se destruye una organización. Partiendo de esa experiencia, incluyendo hasta el partido de gobierno, que ya, como ellos vienen del PRD con una experiencia de fraccionamiento, también tomarían muchas precauciones. Entonces, en el caso de ya la nueva organización sólida, que es la Fuerza del Pueblo, hay elementos que entran en juego y es la declaración de principio, la definición de estatuto, la visión, misión, que lo han definido y he visto muchos trabajos publicados ya en esa dirección por uno de los pensadores más conspicuos de estos momentos, que es el doctor Franklin Almeida, con una brillantez extraordinaria con que explica esos temas y ha divulgado, obviamente como vocero de la Fuerza del Pueblo, elementos, lo que te lleva a decir
que estamos frente a un nuevo modelo de partido político en la República Dominicana. En ese aspecto, yo creo que le corresponde a la Fuerza del Pueblo una responsabilidad extraordinaria dentro del sistema de partido político. En relación al gobierno, de jugar a la cabeza, eso es extremadamente peligroso, porque, digamos, el PRM se constituye por un desprendimiento fuerte del PRD, y ese desprendimiento se convirtió, digamos, en una agrupación de corte electoral que quería llegar al poder, y han llegado al poder. Sin embargo, cuando tú miras ya esa llegada al poder, esa representación que viene del PRD, esa trayectoria que viene del PRD, parcialmente tiene entrada al gobierno. De manera que estamos frente a un partido que no tiene todavía una estructura sólida, pero está en el poder, y desde el poder los principales cargos de decisiones administrativas y políticas corresponden a gente que no tienen experiencia partidaria, que lo que se identifican con un proyecto partidario o electoral, pero que no tienen un compromiso de corte político y por tanto no tienen como ese arraigo dentro del PRM, y no lograrían en esta fase ellos construir la fortaleza de un partido político como se requiere estar en el gobierno. Y esa es una gran debilidad que le corresponde transitar al PRM, donde no logró una consolidación de su estructura partidaria desde la oposición, sino que fueron al gobierno sin esa consolidación partidaria, y ese es un riesgo que en este momento podrían estar corriendo, en el entendido también que muchas de sus bases políticas no tienen una colocación, para decirlo de una manera, en el gobierno, lo que puede explotar en un disgusto, pero sobre todo una estructura muy frágil que tiene el PRM en estos momentos. Es lo que así te puedo decir, y si ellos desde el gobierno juegan con eso, fácilmente no tan solo pierden el poder, sino que pueden también fraccionar o pueden disminuir su partido. Y en uno de los programas pasados te dije que el problema que tiene Luis Abinader es que cualquier estrategia equivocada de querer golpear a la fuerza del pueblo o al presidente Leonel Fernández le puede costar muy caro, porque la alternativa sería fortalecer el PLD, y cualquier fortalecimiento del PLD que implique un retorno al poder en lo inmediato, ellos saben que es una venganza. Eso ya está planteado. El PLD le interesa, o el grupo corporativo del PLD que encabeza Danilo Medina, lo único que le interesa el retorno al poder es para la venganza. Es lo único. Y ahí mira, hasta los abuelos y tatarabuelos van presos, porque Bueno, esa venganza está planteada. y es una venganza peligrosa porque la cabeza, dicen que es muy rencoroso, la cabeza de ese grupo es muy rencorosa, y ese tipo de personas también son muy vengativas. Por lo tanto, no es un político. Daris, así despedimos el programa hoy. Te agradezco muchísimo. Yo espero en la próxima ocasión estar también acompañado, que tú nos honres también a este equipo de volver al aire en algún momento. Infinito agradecimiento, Daris. Un poco triste, porque un espacio para orientar, pero un poco alegre, porque yo sé que no es un hasta siempre, es una pausa, y obviamente estaríamos de nuevo junto a ti aquí y a los televidentes que tú tienes, pero de una u otra manera
si bien es cierto que te retira por el diarismo, pero hay oportunidades para desde otro ángulo y con menos frecuencia participar en esta jornada de orientación, porque eh, mal haríamos nosotros, ¿verdad? Como entes sociales, ser indiferente a lo que está pasando alrededor nuestro y de cara al futuro. Así es. Bueno, señores, yo los voy a dejar luego de la pausa con un video de una madre muy preocupada por el tema de la educación en la República Dominicana. Me he identificado con cada una de las palabras que pronuncia Gabriela Porello. Así que es un tanto extenso, pero con un contenido brillante, fabuloso. Hay algunos padres que están de acuerdo, otros que no. Vean a Gabriela Porello luego de la pausa comercial. Señores, pasen un feliz día. Gracias, Daris, nuevamente.